Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron allí en Reynosa el día de hoy? Me da mucho gusto que el día de hoy podamos comenzar este tiempo en donde estamos iniciando un curso de 4 sesiones sobre el bautismo bíblico. A través de estas 4 sesiones vamos a poder darnos cuenta nosotros cuál es el sentido de el por qué Dios dio esta ordenanza, por qué Jesús dio esta ordenanza. ¿Es realmente solamente una ordenanza por parte de Jesús o hay un contexto más visual en la Escritura? Así que vamos a tratar de profundizar. Naturalmente los 4 domingos no serían suficientes para poder profundizar todo lo que pudiéramos en un curso completo de bautismo, pero sí queremos establecer aquellas bases bíblicas a través de las cuales tu corazón pueda ser retado para el paso que estás dispuesto a dar. Quiero decirte que el próximo 7 de septiembre va a ser el día en donde tú vas a tomar una decisión, porque esta no es una imposición. El bautismo es una decisión por parte de quien ha creído verdaderamente en el Evangelio. Y a través de estos 4 tiempos de meditación sobre el bautismo bíblico, te vas a dar cuenta si realmente eres una persona que está lista para ser bautizado. Tal vez algunos de ustedes en algún momento en su vida, en algún periodo de su vida, en algún lugar fueron bautizados, pero no tenías el entendimiento de ello mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una decisión que cada uno de ustedes debe de tomar, y eso debes de consultarlo directamente con el Señor en cuanto a la decisión que debes de tomar, porque nosotros no vamos a imponerte esto. Es un paso de fe personal. Así como tu entrega al Señor fue porque realmente el Espíritu Santo produjo en tu vida arrepentimiento, de igual manera el bautismo bíblico será algo que será necesario y motivado por el Espíritu Santo en tu corazón. Así que vamos a comenzar ese tiempo de estudio de la palabra, pero vamos a orar. Yo les voy a invitar que por favor ustedes estén usando sus Biblias, porque no crean que les vamos a poner pantalla, definitivamente no. Usa tu Biblia. Si tu Biblia la llevas en la tablet, úsala. Si la llevas en tu celular, úsala. Si la llevas físicamente, úsala. Pero ahorita yo te voy a invitar que todos los que estén en el curso, sin excepción, estén usando su Biblia. Si alguno de ustedes no trae su Biblia, realmente no sea que vino al curso, porque tú necesitas verificar que lo que estamos enseñando está escrito en la palabra. Tú debes de ser un testigo y debe de haber en tu vida un verdadero testimonio de que estamos hablando la palabra de Dios a tu corazón. Así que vamos a comenzar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar en esta hora, dándole gracias a Dios por este tiempo, y vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias Padre, por la oportunidad que nos das de poder comenzar este ciclo de 4 tiempos de estudio, en donde permitiremos que tu palabra esté hablándonos y enseñando a nuestros corazones. Gracias te doy por cada persona que hoy se ha dado cita, para que tu palabra sea quien lo lleve a tomar este paso tan decisivo y tan importante en su vida. Te pido que sea la gracia tuya la que esté proveyéndole en el corazón de cada uno de los presentes la fe que necesita para decidir vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Bendito Dios, te pido que tu palabra esté ministrando al corazón de cada uno de tus hijos. Que sea la gracia tuya operando, que no sea la humanidad mía, ni el deseo mío, ni la visión mía, que sea la obra de tu palabra. Tú eres lo que dice tu palabra, el que produce en nuestras vidas tanto el querer como el hacer. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que sea producido eso en la vida de los oyentes, que sea la gracia tuya operando en esta hermosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Marcos, abre conmigo por favor, el libro de Marcos, capítulo número 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Dice la Escritura así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y después dice el versículo número 16, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. El énfasis que se da en la Escritura, en este caso, en este pasaje bíblico, es sobre lo que la iglesia debería de hacer. La iglesia debería predicar en todo el mundo el Evangelio. Y la predicación del Evangelio no consistía en que alguien se pusiera en una esquina y empezara a vociferar algunas palabras que constituyeran el Evangelio. No, la predicación del Evangelio es la enseñanza o la proclamación del Evangelio que debe de ser enseñado a los corazones. Cuando las personas creyeren por causa de lo que escucharen, entonces a través de los días, a través del tiempo que estuvieran dispuestos a ser adoctrinados en esta proclamación del Evangelio, esa gente iba a creer. La convicción del creer es una convicción que es producida por el Espíritu Santo. Tú no produces eso en tu vida por ti mismo. Esto es algo que solamente viene de parte del Espíritu Santo. Si esto es algo que solamente viene de parte del Espíritu Santo, entonces el que tú tomes la decisión de bautizarte es también una decisión que el Espíritu Santo provocará en tu vida. Son dos pasos esenciales a los cuales se refiere la palabra de Dios. Primero es el creer. Una persona que cree no es una persona que creyó de una forma personal, no. Esa persona cree por causa de que hubo un convencimiento del Espíritu Santo en su corazón. Cuando la palabra de Dios produce en tu vida un convencimiento, es porque ese convencimiento lo ha producido el Espíritu Santo en tu corazón. Pero dice también el que fuere bautizado. Bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, significa sepultar, significa dar por muerto, pero también bautismo significa lavar. Eso quiere decir que el bautismo no solamente se trata de sumergir nuestras vidas en agua, sino permitir que nuestra vida se esté lavando continuamente. Ahora, el bautismo, aunque podemos hacerlo en un solo evento, este proclama el sentido de lo que mi vida se va a consagrar. Mi vida se va a consagrar a que cada día yo aprenderé a lavarme a través de la palabra. Eso es lo que la palabra nos enseña acerca de los tres tipos de lavamiento que hay en la palabra. El tercer lavamiento es el tercer lavamiento que hacemos cada día cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Una de las cosas que suceden cuando tú te expones cada día a la palabra de Dios es que cada día permites que la palabra de Dios lave. Cuando nosotros nos exponemos al mundo, en ocasiones nuestra vida se contamina sin que nosotros mismos lo hayamos permitido. Esto no es una contaminación provocada por mi desobediencia, sino es una contaminación provocada de que tenemos roce con gente que vive contaminada en pecado, contaminada en deseos pecaminosos, contaminada en palabras pecaminosas, que tiene costumbres equivocadas. Pero bueno, yo a través de la palabra de Dios estoy aprendiendo a santificar o a limpiar o lavar mi vida cada día a través de la palabra. Esto también es parte de lo que es el bautismo. El bautismo comienza entonces en el sumergimiento del agua, pero no significa que el bautismo quedó allí, sino que es la forma como yo aprenderé cada día. El bautismo también significa, es la forma como yo aprenderé cada día a lavar mi vida a través de la palabra de Dios. Naturalmente, es un momento a través del cual yo estoy públicamente reconociendo cuál va a ser la motivación de mi vida al bautizarme, de que no solamente voy a pertenecer formalmente a una congregación. No, el bautismo no es para que tú pertenezcas formalmente a una congregación. El bautismo es para que tú realmente vivas operando una vida de fe, en donde tú permitirás a través de una relación con Dios saber vivir una vida siempre sumergido en la total obediencia del Señor. Por eso bautismo también significa dar por muerto. Esto quiere decir cuando una persona se da por muerto, entonces es una persona que permanece en un bautismo. Entonces la Biblia nos habla de varios bautismos, aunque habla de un solo bautismo para salvación, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero estos bautismos apuntan o prefijan al verdadero bautismo. Ahora vamos a observar cuál es el bautismo al cual la palabra de Dios nos lleva, y es precisamente
en este principio de curso que vamos a empezar a aprender. Entonces debemos entender que el bautismo es un asunto de verdadero entendimiento. Nadie debe bautizarse si no tiene verdadero entendimiento de lo que es el reino de Dios. Realmente ningún pastor, ningún ministro deberíamos bautizar a alguien que no tiene verdadero entendimiento de su fe. Es incorrecto tratar de bautizar a alguna persona que no tiene verdadero entendimiento de su fe. Yo no sé tú en tu vida si hay un verdadero entendimiento de tu fe. ¿Tienes un verdadero entendimiento de lo que es el Evangelio? ¿Tienes un verdadero entendimiento de lo que es arrepentimiento? ¿Tienes un verdadero entendimiento de lo que es la fe en Jesucristo? ¿Tienes un verdadero entendimiento de qué es gracia de Dios? Nosotros debemos de tener un verdadero entendimiento y por lo tanto debemos de saber que el bautismo no es para personas que simplemente quieren vivir una vida como religiosa dentro del punto de vista cristiano. No es así. El bautismo no te hace automáticamente cristiano. Realmente el bautismo es la decisión de vivir sumergido, quiere decir muerto a este mundo, pero vivo para Dios. Muerto a este mundo, pero vivo para Dios. Ese es el primer aspecto que debo de entender de lo que el bautismo debe de, en mi vida, significar. Entonces, el bautismo marca una diferencia entre nuestra antigua manera de vivir, o sea, la vida como vivíamos como gente inconversa, y nuestra nueva manera de vida en nuestra conversión, antes de bautizarme y después de bautizarme, la cual tiene una buena conciencia, dice la Escritura, hacia Dios. Esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Busca ahí en tu Biblia, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice la Escritura así: Primera de Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, el bautismo es un acto de fe por causa de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo nunca hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y naturalmente vano sería el bautismo. Tú debes entender que una de las cosas que proclamamos nosotros públicamente cuando somos bautizados es que creemos tanto en la muerte como en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo habla en primer lugar del testimonio de lo que Dios ha hecho. No es una obra que yo hago, es una obra que da testimonio de lo que sucedió cuando Cristo Jesús muere, totalmente muere y absolutamente muere y resucita al tercer día. Entonces, es una labor de fe en donde yo estoy haciendo exactamente el mismo paso que mi maestro hizo. Él murió y resucitó. Y cuando yo soy bautizado, es exactamente el mismo paso que yo hago y que yo doy. El paso de morir y resucitar juntamente con Cristo Jesús. Esto significa conmigo una verdadera responsabilidad de que voy a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el bautismo es un mandamiento para salvación. Es parte del creer, no es solamente el bautismo solo. A veces existen ciertas corrientes que yo les llamo pseudocristianas, que elevan el valor del bautismo más allá del creer. Dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado, ni el creer ni el ser bautizado es mayor uno del otro. Significa que es importante el creer y que nadie debería de ser bautizado si verdaderamente no fuera un creyente. Una persona es creyente porque tiene el entendimiento de lo que es el Evangelio y entonces puede ser bautizado. El valor del bautismo no es más alto que el valor de creer. El valor de creer es tan alto como el valor del bautismo. Pero el bautismo es un testimonio público en donde yo estoy diciendo que así como mi Señor murió, entonces yo también muero para el mundo y ahora vivo para Dios. Ahora, es ahí donde tú debes entender. El bautismo es una decisión a través de la cual tu vida decide vivir por causa de la fe que ya tienes en entendimiento. Muchos de ustedes están en discipulado
con nosotros y están creciendo en la palabra y están aprendiendo lo que verdaderamente es el Evangelio. Ahora, esta decisión que vas a tomar para bautizarte el día 7 de septiembre no va a ser una decisión que solamente va a cumplir un requisito. Esta decisión no es para que se cumpla un requisito. Esta decisión es para que públicamente tú des testimonio de que crees que la obra de Cristo Jesús, de morir y resucitar al tercer día, es parte de tu vida, y que así como Él tomó la decisión de hacerlo, de igual manera tú decides vivir, morir para este mundo, y vivir es solamente y completamente para Dios. Ahora, yo espero que tú puedas comprender la expresión morir. Morir significa en hebreo y griego morir. Significa que si no te mueres, entonces no estás dispuesto a vivir verdaderamente para el Señor. Tú debes de estar dispuesto a morir verdaderamente, porque si no mueres verdaderamente, nunca vivirás verdaderamente para el Señor. Tu vida en Jesucristo dependerá de ello, dependerá de que tú aprendas a morir para el Señor. En Marcos 16:16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, observa una cosa. La gente que enfatiza sobre el bautismo y quiere ponerlo como una forma exclusiva de poder dar testimonio público, no entiende pasajes como estos. Pero dice la Escritura en Marcos 16:16 que dice aquí el elemento de creer y ser bautizado, será salvo. Dice, mas el que no creyere, dice, será condenado. Eso significa, la persona que cree es una persona que se identifica con el sacrificio de Jesucristo. El bautismo es una identificación de tu vida con el sacrificio del Señor, su muerte y su resurrección. Si tú no te puedes identificar tanto con la muerte de Cristo, con su sangre y con su resurrección, entonces tu vida vivirá perdida. ¿Por qué? Porque no habrás nacido realmente. Porque el nuevo nacimiento viene en parte de lo que nosotros creemos. Y si lo crees, entonces el bautismo sellará aquello que tú dices creer. Por eso el bautismo es tan significativo. Esto es necesario hacerlo. El libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice así: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, qué interesante esto. Dice la Escritura acerca de lo que Dios estaba dando en instrucción. Y entonces dice, vas a ir a tal lugar, pero vas a encontrar un hombre que se llama Simón, pero tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Entonces, notamos en el versículo 10:47 del mismo capítulo, pero el versículo 47, que Pedro le dijo lo que era necesario hacer. Versículo 47 de Hechos 10 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como ustedes? Versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen con él por algunos días. Ahora, nos damos cuenta que la evidencia de la fe de estas personas, porque habían creído, necesitaban identificarse con la cruz. El bautismo, en primer lugar, es una identidad, es una identificación, mejor dicho, de mi vida con la cruz de Cristo Jesús. Esto quiere decir, no es algo simbólico, no, es algo verdadero. Tenemos que aprender a morir cada día. Y lo que significa es que mi vida, del tiempo en que yo me bautice, cada día se va a consagrar para vivir por causa de la causa del Evangelio, y voy a morir para mi propia causa. Ahora, mi pregunta es para todos aquellos que quieren bautizarse.
¿Realmente tú quieres morir a tus propias causas y vivir cada día por la causa del Evangelio? Yo quiero que lo pienses muy bien, porque esa es una decisión de la cual no puedes tú retractarte. Tú debes entender que hay mucha gente que a veces se ha bautizado, pero sin el entendimiento verdadero y correcto. Y estas personas a veces lo hacen porque quieren sentir como que están cumpliendo algo espiritual. Piensan que algo mágico va a suceder en sus vidas cuando son bautizados. La verdad es que nada mágico ocurre, sino que es la propia decisión, naturalmente movida por el Espíritu Santo en tu vida, de que tú estás dispuesto a morir para ti mismo y que estás dispuesto cada día a vivir por causa de la visión del Evangelio. ¿Tú has creído en el Evangelio realmente? ¿Crees que vale la pena vivir cada día de tu vida por causa del Evangelio? Es mi pregunta. ¿Crees que vale la pena vivir cada día por causa del Evangelio? ¿Crees que vale la pena vivir cada día por causa de Cristo? ¿Crees tú que la causa de Cristo es tan justa y es tan verdadera que vale la pena cada día de nuestra vida vivir por Él? Porque el bautismo es esto. El bautismo es el sometimiento de tu vida para vivir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida para vivir por Cristo todos los días de tu vida? ¿Estarías dispuesto a que el señorío del Señor, vale la redundancia, gobernara en tu vida todos los días de tu vida? ¿Estarías dispuesto a dejar de vivir para ti, para tus sueños, para tu vida, para tu complacencia, para tu satisfacción y vivir para Él? Bueno, es que de esto se trata el bautismo. El bautismo no se trata de un cumplimiento religioso o que haya establecido la iglesia evangélica o haya establecido Cristo Centro. No, aquí se trata de una fe que le dice al Padre, así como Cristo murió y vivió, de igual manera, Padre, estoy dispuesto cada día. Ahora, regularmente yo me doy cuenta que los pastores somos los que confesamos. Realmente el que debe confesar la fe en público no es el pastor al estar en el agua. El que debe confesar en público es quien se va a bautizar. Y el que se va a bautizar es el que debe de decidir en el agua que está dispuesto a morir y a vivir cada día por Cristo. El que está en el agua es el que debe de decidir públicamente por qué es que se quiere bautizar. Si una persona no tiene entendimiento del porqué de su bautismo, no debería de bautizarse. Yo quiero decirte que nadie de los que están ahí presentes tomando el curso debería bautizarse si tú piensas que no vale la pena vivir cada día por causa del Evangelio. Si piensas que no vale la pena vivir cada día por causa de Cristo. De esto se trata el bautismo. Y de esto estoy empezando a introducirte en esta hora. Así que, naturalmente, yo te voy a hacer el camino más chiquito. Y parece que será como si te estuviera desanimando para que fueras bautizado. No te estaré desanimando. Lo que haré es que haré el camino angosto. No le pondré flores a tu camino, ¿verdad? Ni buenos olores. Sino te voy a plantear el aspecto de la palabra tal y como debes de aprenderlo. Y que debes de entender que esto no se trata de una buena obra que tú haces para Dios. Nada bueno tú haces para Dios. Realmente el arrepentimiento es lo verdadero de un hombre que entiende que no vale la pena vivir para este mundo y que lo único que vale la pena es vivir por causa del Evangelio. Ahora, esa es una fe que todos nosotros debemos decidir. Estoy dispuesto a vivir y a morir cada día por causa de eso, de ello, del Evangelio. El libro de Hechos, capítulo 22, versículo 10, dice así. Hechos 22, 10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Es una pregunta válida. Es una pregunta muy bien expuesta para alguien que no sabe tomar una decisión dentro de aspectos tan importantes. Dice, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te dirán todo lo que está ordenado que hagas. Y había una orden que hiciera. Entonces estamos hablando del apóstol Pablo. Y dice la Escritura en el capítulo 22, versículo 16, ¿verdad? Ananías le dijo que estaba ordenado, que estaba ordenado hacer. Hechos 22, 16 dice, ahora pues
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, qué interesante esto, porque una de las cosas que yo observé y que estoy observando en la palabra es que la mayoría de las veces nosotros, los pastores, tratamos de declarar en público la fe de quien se bautiza y a veces no escuchamos la fe del que se está bautizando. Pero dice la Escritura que la instrucción de Ananías fue: levántate, no te detengas, dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, el bautismo es un momento a través del cual nuestra vida es santificada en el Señor hacia vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es un cambio de naturaleza, es una persona que muere. ¿Cómo una persona puede ser santificada de sus pecados? Tiene que, en primer lugar, estar dispuesto a morir por causa de todo lo que en su vida ha hecho y por causa de su propia naturaleza. Pero la instrucción bíblica de Ananías conllevaba el sentido de que él debería de invocar, el apóstol Pablo, invocar el nombre del Señor. Invocar no solamente sería decir el nombre del Señor, sino pedir que el Señor realmente sea su Señor en ese momento. La invocación es un acto de fe dentro del bautismo, y todos los que se van a bautizar deberían de estar dispuestos para que en público, sin avergonzarse de ello, puedan decir en público: yo invoco delante de todos ustedes como testigos que desde este momento en adelante viviré cada día por causa del Señor Jesucristo. Esto se llama una invocación. Quiere decir que ahora mi vida va a vivir por causa del Evangelio. Dejaré de vivir para mí mismo y confieso públicamente que empezaré a vivir cada día de mi vida por causa del Señor. Entonces, ese momento será verdaderamente válido. Mi pregunta: ¿te da vergüenza confesar el Evangelio? Porque el bautismo es una declaración en público de que realmente estás dispuesto a vivir por el Señor. Y después dice en el capítulo 9 de Hechos, 9:18, que después que Pablo hizo esto, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, dice la Escritura, fue bautizado. Qué interesante. Pablo creyó, obedeció, fue bautizado y comienza un peregrinar en la vida de un hombre que llegó a ser el hombre con mayor entendimiento y revelación de la palabra en la Escritura. Decíamos entonces que existen diferentes tipos de bautismo. Y como existen diferentes tipos de bautismo, vamos a observar cada uno de ellos. Algunos de ellos son simbólicos. Ese bautismo simbólico no lo voy a tocar en esta ocasión, pero vamos a comenzar del llamado bautismo de arrepentimiento. Este bautismo del arrepentimiento fue predicado por Juan el Bautista. Eso se llamó un bautismo que perduró hasta que vino Jesucristo y murió y resucitó. Y entonces viene el siguiente bautismo, el bautismo de Jesús. Pero el bautismo del arrepentimiento era necesario por causa de que no había en el hombre la actitud de arrepentimiento. Eso quiere decir gente que viviera realmente para poder vivir solamente para Dios. O sea, se confesaban los pecados públicamente en el Jordán. Fíjate nada más. O sea, no era lo que nosotros hacemos, era públicamente se confesaban las cosas que se hacían mal. Se exigía fruto de arrepentimiento. Este bautismo exigía fruto de arrepentimiento y este bautismo fue designado por Dios. Dice Lucas 3:3 y después nos vamos a Lucas 7, pero dice Lucas 3:3. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ese es el tipo de bautismo que Juan el Bautista empezó a hacer. Y la gente iba a él para ser bautizado en el Jordán. Dice la Escritura en Lucas 7:29: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan.
Dice la Escritura que gente normal, pero también los publicanos, fueron bautizados por Juan en este mismo bautizo. Dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, no tuvieron la humildad los que representaban la iglesia o la gente más consagrada a Dios. Desecharon este designio dado por Dios y desecharon el ministerio del propio Juan el Bautista. Ahora, este bautismo solamente, como dije hace rato, fue practicado solamente hasta la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Cristo ya no fue bautizado este bautismo que llamamos nosotros el bautismo de Juan o el bautismo del arrepentimiento. Dice la Escritura en Hechos 19, versículo 3 al versículo número 6. Abre tu Biblia, por favor, Hechos 19, versículo 3 al versículo 6. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora observa lo que sucede después. Observen. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquellos que originalmente habían sido bautizados ya por Juan el Bautista en el arrepentimiento, entendieron que ahora deberían de bautizarse en el nombre de Jesús, llamado el Cristo. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí vemos una doctrina manifestada, que es la doctrina de la imposición de manos, que nos enseña Hebreos capítulo número 6. Una de las cosas por las cuales se imponen las manos solamente es cuando oramos por alguien para que el Espíritu Santo descienda sobre las personas. Nuestras manos deben de ser instrumentos claramente útiles y que deben vivir solamente para el uso del Señor. Y entonces, de esta manera, estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan para el arrepentimiento, por causa de la venida del Señor Jesús. Pero al mostrárseles que su bautismo los ligó con aquella persona por la cual ellos habían sido bautizados, ahora ellos se bautizaron directamente por causa del Señor Jesús. Y el arrepentimiento los llevó a un verdadero bautismo de fe. Entonces, los de Éfeso fueron bautizados 2 veces, porque su primer bautismo los había preparado para el bautismo en el nombre de Jesucristo. Repasemos un poquito lo que hemos visto hasta estos momentos, porque vamos a terminar nuestro tiempo en este tiempo de clase. Dijimos entonces que la palabra bautismo significa sumergir, sepultar, dar por muerto, lavar. Esto es lo que significa el ser bautizado. Dijimos que el bautismo es un asunto de verdadero entendimiento. Dice la Escritura acerca de que si nosotros creyéramos y fuéramos bautizados, seremos salvos. Mas el que no creyere, estamos hablando de no creer en el Evangelio. El Evangelio en sí es la revelación de Cristo en el corazón del hombre. El Evangelio en sí es la revelación de Cristo en el corazón del hombre. Una persona que tenía la revelación de Cristo en su corazón era una persona apta para ser bautizado. Yo creo que en estos tiempos, por la situación de la prisa que a veces tenemos en las congregaciones de crecer, y a veces porque queremos que una persona a fuerza se quede en la iglesia para hacerla sentir que ya pertenece a la membresía de la iglesia, las bautizamos sin que tenga este tipo de fe. No son verdaderos creyentes. Pero el Evangelio trata entonces de revelar al corazón de la persona a Cristo, de tal forma que cuando una persona puede tener en su corazón a Cristo revelado, esa persona se convierte en un verdadero creyente. No por causa de la enseñanza, no, por causa de la verdadera conversión que ha habido en su vida, por causa de la revelación de Cristo en su corazón. La conversión de un corazón no viene por
los estudios bíblicos, no. Viene porque una persona ha sometido su corazón al pleno entendimiento de la palabra de Dios y ha creído que la palabra misma es el verbo divino que quiere ser mi vida en lo que ya no debe ser mi vida, sino en la vida del Señor Jesucristo. Cuando Cristo Jesús verdaderamente vive en mí, entonces yo estaré dispuesto a vivir cada día por causa de Él. Ninguna persona que no está dispuesto a vivir cada día por Cristo debería de bautizarse. Y esto los digo con toda sinceridad. Ninguna persona que no debería o no quiere o no está seguro de vivir cada día por Cristo y para Cristo debería de bautizarse. El bautismo es una situación seria y de verdadero entendimiento. Entonces, dice la Escritura en 1 de Pedro 3:21, que el bautismo que corresponde a esto nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo encuentra su verdadero significado en la resurrección del Señor Jesucristo. Dijimos que el bautismo es un mandamiento para salvación, pero debe de ser juntamente con el creer. En sí, el bautismo solo no. Debe de ser que el que cree y fuere bautizado, dice Marcos 16:16, será salvo. La Escritura entonces nos enseña acerca del primer bautismo, que es el bautismo del arrepentimiento. Este bautismo lo predicó Juan el Bautista por causa de la dirección de Dios, preparando el camino a la venida del Señor y la manifestación del Señor Jesús. Cuando Jesús se hace público, se revela a las personas, trayendo el evangelio que le había dado el Padre a compartir, Juan el Bautista se hace a un lado. Tiempo después, Juan el Bautista es decapitado, él fallece y entonces el bautismo del arrepentimiento empieza a ya no practicarse. Cuando Jesucristo muere, más de 3 años de la muerte de Juan el Bautista, cuando Cristo muere y resucita, entonces la gente ahora entiende que el bautismo verdadero es en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo de Juan el Bautista era un necesario bautismo porque ligaba la necesidad del primer mensaje, que es la primera palabra que debería existir en cuanto a lo que es el evangelio, y esto es el arrepentimiento. Ninguna persona que vive en verdadero arrepentimiento debería siquiera pensar en ser bautizado. Pero una persona que decide vivir cada día en arrepentimiento, esa persona es apta para ser bautizada. En esta hora, yo deseo que esta primera enseñanza tú la guardes en tu corazón. Va a estar guardada en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en Facebook, aquí donde lo estamos transmitiendo directamente, y también en nuestra página de Cristo Centro Reynosa en YouTube. Yo les invito a que vuelvan a escuchar la clase y permitan que la palabra de Dios hable a su corazón. Vamos a orar en esta hora. Te doy gracias, Padre, en esta hermosa tarde por la bendición que nos das de poder ser ministrados e instruidos por tu palabra. Te doy gracias por las personas que hoy se han dado cita a este primer tiempo de enseñanza sobre el bautismo bíblico. Te pido, Señor, que traigas a sus corazones el entendimiento necesario para que cada uno de ellos pueda tomar una correcta y sabia decisión en ti. Bendigo la vida de cada uno de los que hoy han ido y asistido, que tu palabra los convenza y los dirija a tomar una sabia decisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues les bendecimos. Reciban saludos de la hermosa gente de Mérida, Yucatán, donde mi esposa y yo actualmente estamos. Les bendecimos y les mandamos nuestros saludos a todos, familia en Cristo Centro Reynosa. Cuídense mucho todos. Gracias.